Los pasillos cada vez empiezan a ser más chiquitos, todo está bien lleno de ropa. Ay, Dios mío, hay una dormida. Uno no sabe si pasa una moto o si de repente se durmió alguien ahí en el camino. Puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el típico video de este canal cazando ofertas, pero ahora nos encontramos en Vietnam, específicamente en la ciudad de Da Nang, en el mercado Cho Con. Ya ustedes saben la dinámica, vamos a entrar, vamos a ver qué nos encontramos, qué vende, cuánto cuesta, qué vainas raras hay por aquí en comparación a nuestro lado del mundo, así que empecemos. Antes de entrar al mercado quiero mostrarles esto bien a detalle. Tú dirás, sí, es un estacionamiento de motos normal y ya, pero si te das cuenta, la gente deja sus bolsas, su mercancía, los cascos, bicicletas sin cadena, todo lo estacionan aquí con toda la confianza del mundo y nadie se roba nada. Chama, yo no sé, pero de donde yo soy, yo dejo la moto aquí, salgo y la encuentro sin ruedas, o sea, no hay manera. Incluso puedes ver a la gente andando en motos así con el teléfono en la mano con una suavidad. Tú haces eso en donde yo vivo y te arrancan la mano, ¿viste? Y aquí la gente normal lo pone aquí en la moto para ir viendo el GPS y toda la cosa. Bastante impresionante, ¿ok? Una gente muy sensata, muy justa, una gente que no se le antoja lo que no es de ellos. ¡Wow! Quiero que vean esto. Dejó la cartera, la dejó ahí nomás. La mujer entró, se fue quién sabe a dónde y dejó su cartera ahí. Quién sabe cuántas cosas lleva ahí en nuestro lado del mundo. De ver una cartera así mal puesta, chao bebé. Hasta el termo se robarían, nomás por ocioso, para irse a beber las babas de otra persona. Y oigan, quiero que sepan que no realmente vi una, dos, tres motos con un par de cositas ahí, personas confianzudas que dejaron sus cosas. No, son muchísimas motos las que dejan sus bolsas, sus compras, sus cosas. Estoy bastante impresionada, te diré. Ahora sí vamos a entrar al mercado a ver qué nos encontramos, qué vende. Hi, xin chao. La gente es muy amigable, me encanta eso que no le tienen como miedo a las cámaras, no te me dan así. De vete de aquí, no, te reciben muy bonito. Ahora sí, veamos qué venden. Lo primero que veo es que no existe un orden como tal, no está segmentado, por ejemplo, comida de un lado, ropa del otro. Aquí todo está mezclado, una cosa al lado de la otra. Enfrente de la ropa vas a encontrar fruta como la venden aquí y luego al lado están las especias, entonces posiblemente ese vestidito que tú te compras va a oler a curry porque está al lado literalmente, pero mira, tiene su encanto, ¿ok? Y justamente enfrente de este mercado, que a lo mejor a muchos les puede parecer un poco caótico, está el centro comercial Fresa, donde uno compra fresquito con aire acondicionado, paga como un poquito más cómodo, sin regatear, pero ¿qué chiste tiene eso? O sea, ¿dónde está la adrenalina de regatear, de pelear por el precio? Me encanta que aquí venden esta fruta que en Venezuela le llamamos jobo. Mira, ya me lo está dando, ay coño, ya lo tengo que pagar. Ajá, que me lo coma. Tendremos efectivo porque yo para pagar no tengo. El guía nos va a ayudar a pagar esta vaina, ya me metieron en un problema. Quiero que vean esto, la gente paga muchísimo con QR, casi no se utiliza el efectivo y así de una con ese QR le está pagando el jobo que claramente me metieron por los ojos. Yo nada más venía a enseñártelo y terminé comprando esto. ¿Qué estrategia de vendedora? Ah, hola, ¿cómo estás? Toma, te lo llevas a juro. Vean esto que está pasando en este momento, como que de repente unas señoras muy apresuradas empezaron a guardar sus cosas, sus frutas y me dicen que es porque llegan los policías. Lo que me hace pensar es que a lo mejor está prohibido salirte de tu establecimiento, como que ocupar el paso. Veo que dejan todo lo que está organizadito, pero solamente están quitando como lo que está afuera. Ahí está el policía. Les está tomando fotos y que para tu reporte, chama. Me encantaría entender qué les está diciendo, pero no sé qué están diciendo, entonces no te puedo decir más que eso. Yo solo quiero ser políglota nada más para traerte un buen chisme, ¿oíste? Es mi única meta en la vida, poder chismear en cualquier idioma. Yo creía que esto era como un restaurante, ¿no? Que estaban como comiendo, pero no, te ponen una sillita para que tú te sientes a esperar a tu mamá, a tu abuela mientras está comprando los calamares, los mariscos, entonces voy a esperar con ese niño, ¿ok? ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que aunque sean restaurantes, en puestitos de comida en la calle, los asientos son así de chiquitos, parecen como de preescolar, porque aquí a las casas le llaman casas tú, ¿ok? Son muy delgadititas, entonces necesitan cuidar y distribuir bien su espacio. No,
Oh, thank you. No lo voy a tocar porque me lo van a cobrar. No lo voy a... Yo no sé ustedes, pero cuando yo voy al mercadito, a la tiendita, yo estoy acostumbrada a ver un solo tipo de huevo. Aquí te meten el huevo de diferentes variedades. Tenemos el huevo de gallina blanco, el criollo, huevo de codorniz hervido y pelado. Qué excelentes servicios. Huevo de pato también. Y este es el huevo milenario. O sea, yo pensé que era como una especie de un coco chiquito porque está súper raro. Lo forran con pedazos de madera y las hojitas del arroz. Esperan exactamente un mes para que el huevo por dentro se pudra básicamente y queda como algo así, que la verdad tiene un olor bastante fuerte. Ya lo hemos probado aquí en el canal, les voy a dejar aquí abajo el video. Y una vez que el huevo se pudre puede durar meses así, porque pues de negro ya no va a pasar el huevo. Este puestito vende puras alcancías raras con modelos bien curiosos, aunque tú y yo sabemos que a la semana vas a intentar sacar los 20 pesos que metiste con una pinza de ceja, porque así somos, ¿ok? Todo el mundo ha hecho eso. Esto me da muchísima risa. Quiero que veas esto. Es una lata de leche claramente y la convirtieron en alcancía. Normalmente a lo mejor encontrarías esto en la casa de tu abuela y dirías que es una caja, una lata con puros hilos de costura, ¿no? Pero mira, tal vez aquí tu abuela te deja mucho dinero. Además, ¿tú por qué te comprarías una lata con leche o con galletas para comértelas y luego volverla alcancía si te la puedes comprar de una vez hecha alcancía? Sin ánimos de ofender a nadie ni a quien le guste el durian, cuando pasas cerca de una venta de durian, el olor es bastante notable. Está ahí, ¿ok? Hasta uno siente que se le pega a uno el olor. Esto es lo más delicioso del mundo frito. El recuerdo dorado que yo tengo de mi infancia fue cuando mi mamá me dijo, ¿qué quieres de cumpleaños? Yo le dije que me llenen la piscina y que me hagan sardinas fritas. Bebé, fue el día más feliz de mi vida, ¿ok? Esa es la cosa más deliciosa del mundo. Y si de repente te cansas de tantas ofertas, de tanto calor, que puede uno llegar a sentir en este mercadito, te puedes acostar ahí al lado de ella, ¿ves? Como podrás observar, queda un espacio en la mesa de abajo. Ahí entramos las dos perfectamente. Quiero que vean esta fruta, tiene muchas moscas, pero eso no es lo que la hace especial. Es que esta es la fruta más amarga del mundo. No la vamos a probar en este momento porque me dicen que se tiene que cocinar, se tiene que preparar. ¡Qué locura! Yo nunca lo había visto y aparte tiene como una especie de verruguitas, tiene una textura bastante curiosa. Un recordatorio de que te pongas preservativo o vas a quedar posiblemente así. Eso dicen los doctores. Te puedes encontrar un aguacate con forma de juguete para adultos. ¡Qué enorme aguacate! A mí sinceramente me gusta hacer turismo de mango, ¿viste? País al que voy, país al que digo, aquí hay mango, yo quiero probar un mango de esos. Quiero que veas este tipo de mango. Bueno, estos yo los conozco como manga, los que son gigantes, pero ve, tamaño cara, una cosa gigante. Con esto tú desayunas, almuerzas y cenas en un día. ¡Qué risa que al mango le ponen ojitos! Parece como un pajarito, míralo, tiene piquito y todo. Me encantó, qué bella etiqueta. Después que tú te compras tu fruta, tu mango, tus cositas, te puedes meter aquí para que te regreses chinchado, te regreses bien bella para tu casa. Mira, reluciente, porque uno aquí suda, ¿viste? Entonces uno aprovecha y se regresa pulita. Me encantó este sostén porque mira, tiene unas manos que claramente me van a hacer sentir segura, o sea, me va a sujetar la teta de una manera nunca antes vista, ¿viste? O sea, tú vas a poder trotar y todo y esas manos van a estar agarrando las tetas fuertemente. Me encanta la cantidad de presentaciones que tienen de azúcar. Normalmente solemos ver la azúcar blanca y la azúcar morena, ¿no? Aquí te la tienen así como en piloncillo, en piedras de diferentes tamaños. ¿Ves esta cosa? No, hombre, ve, qué impresionante. Parecen como piedritas de pecera, pero es azúcar. Hay varios puestitos que se dedican a vender incienso, ofrendas, dulces. Por ejemplo, todos estos dulces que están acá colgados y estos que tienen aquí en las cajas no son para que la gente se los coma, es para aventarlos como a los dioses, ponerlas en ofrendas, algo similar a lo que hacen en Perú con la Pachamama, por ejemplo. Estos gorritos de aquí los vas a ver muchísimo en todas partes y la gente no solamente los usa para trabajar tipo en un campo de arroz, sino en todos lados, de verdad. Y aquí los venden entre $2, $2.50, depende del tamaño y seguramente el mismo en un sitio turístico, mira, te le van a hacer $20 para que sea serio. Te venden toda la vajilla completa, ¿ok? Hay platos, vasos y sobre todo venden muchísimas teteras como todo el kit, ¿no? Para servir el té. Y es que me dicen que los vietnamitas creen mucho que ofrecerte un té es iniciar una conversación. Entonces todo el mundo en la casa va a tener como una tetera y cada vez que
tú llegas, te ponen un té y tú, cuéntame, ¿qué pasó? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a echar el chisme, pero tiene que haber un té de por medio. Y como claramente para cazar oferta necesitamos dinero, billullo, efectivo, cash, transferencia, voy a meter aquí una pequeña publicidad y la vas a ver completa, ¿viste? No me hagas esto. Nuestro patrocinador oficial de este video es Holafly, que es un servicio que sinceramente yo uso en casi todos mis viajes porque tienen cobertura de internet en prácticamente todos los países. Y no solo puedes comprar datos para un solo país, literalmente puedes seleccionar un continente entero por si vas a estar viajando por varios países. Tú bien sabes que yo no te estaría recomendando algo que no sirve, que yo no uso. Esto es un servicio garantizado, sinceramente jala muy bien, es muy fácil de usar, no tienes que estar sacándole tu chip ni nada de eso a tu teléfono, funciona a través de un eSIM, escaneas un QR, todo es muy fácil, literal en cuestión de un minuto vas a tener datos en tu teléfono y no cualquier tipo de datos, sino ilimitados. Lo que quiere decir es que si usted anda en un mercado como este paseándose por ahí, no le va a fallar, no se va a quedar perdido sin poder pedir su taxi, ni mucho menos que te falle el GPS. Aquí perdidos no. Les voy a dejar mi código de descuento Ari para que te ahorres un poquito, mira, un poquito, pero honesto, para que te compres una agüita y te hidrates en tu viaje. Este código de descuento lo puedes usar en cualquier compra y cualquier recarga, se lo puedes mandar a tu tía, a tu abuela, a tu prima, quien tú quieras, bebé. En la descripción de este video te dejo el link para que te agarres un bello descuento y sigamos cazando ofertas. Uno en el mercado tiene que tener mucho cuidado porque posiblemente puede ser atropellado. Ahí viene otra moto, entonces nos tenemos que quitar básicamente para que no me dé un bolsazo, porque pasa todo el mundo por aquí. Y bueno, chama, si andamos en un mercado, claramente es muy importante ver el área de la ropa. ¿Qué tan anchas son las pantaletas en Vietnam? Porque veo que mucho, ¿ok? Se ve cómoda, se ve suave, pero está sudajollo. Vamos a ver qué más usa la gente aquí. Esto no me lo esperaba encontrar por aquí. Te puedes comprar tu pantaleta con relleno de culo. Quiero que veas esto, está dura. O sea, ¿te imaginas tú y qué así? Y el culo tiesito, es una pantaleta, bebé. Yo no fui a entrenar hoy. Miren esto, tiene diferentes cortes la vaina. Este es corte pantaleta. ¡Qué chiste! Y que hoy vamos a probar pantaletas con relleno. No, no vamos a hacer eso. Me van a bloquear en YouTube. Pero quiero que veas que existen diferentes tipos y claramente está un relleno ahí bastante grande, bastante grueso, hasta con encaje, ¿viste? Engañando a todo el mundo aquí. Este puesto vende cosas para cubrirte del sol. Quiero que vean esta máscara y realmente lo usan las chicas cuando andan en moto. Se lo ponen básicamente así y lo cierran en la parte de atrás con este cierre mágico, con un velcro. Se siente súper caluroso, pero lo hacen con el único fin de proteger su cara de no quemarse con el sol. Vamos a estar hablando más de ese tema en otro video, donde vamos a tocar todo este tema del blanqueamiento de piel y del cuidado que tiene la gente aquí para básicamente tener su piel más blanca. Me voy a llevar me voy a llevar uno para ver qué tanto aguanto usándolo en la calle. Costó un poquito menos de $1. Está bastante bien. ¡Qué locura! Y aparte la tela está súper gruesa. Sinceramente, si te ahogas con esto puesto. ¡Qué locura! ¡Ay, mira! Que tiene huequito para ponerte lentes. Te puedes seguir tapando aún más. Vamos a hacer la prueba. Traigo mis lentes aquí. Si quisiera taparme aún más, a ver, ella me va a ayudar a ponerme los lentes. ¡Qué locura! No lo puedo creer. Pensaron en todo. Me parece impresionante. Y por cierto, a las chicas que se tapan así tanto del sol que las ven en las motos, las conocen como ninjas. Porque sí, parecen unas ninjas con esto. Me está mostrando también las mangas para taparme todo el brazo del sol. Véanme ese hombro bien bronceado ya. Para mí ya fue tarde para comprar estos productos. ¡Qué locura! Estoy bastante sorprendida. Lo que ella acaba de decir básicamente es que aquí las mujeres quieren ser más blancas. Es por eso que sus clientes son más mujeres que hombres. Este de aquí funciona como una mascarilla. Te lo pones en las orejas básicamente y te queda algo así. Me impresiona la habilidad que tienen para salir al sol porque estamos en un clima bastante caluroso. Para que vean la magnitud de la industria y la cantidad de dinero que mueve el simplemente taparte del sol. Vean esto, hay todo tipo de cosas, con cierre y toda la vaina, con cualquier mecanismo, con gorrita y toda la vaina. Está bueno porque este te cubre hasta la nuca. Yo no sé si voy a la calle, al mercado, al trabajo o a criar abejas. Parece un uniforme de apicultor. ¡Wow! Sudé bastante
bastante con eso en la cabeza. Qué vaina más calurosa. Para que le siga comprando me dio un abanico. Ella dice que lo usa siempre, que todo el tiempo lo trae en su moto. Pues mira, no creo que me diga lo contrario porque pues los está vendiendo. Entonces, ¿qué pasó? Hay pasillos enteros donde te puedes venir a comprar la ropa ideal para que no te pegue ni un rayo de sol. Vean cómo funciona. Tiene aquí un cierre en medio. Te incluye el cubrebocas también. No por cosas pandémicas, no es por COVID, no es por nada. Es para taparse la cara del sol, ¿ok? Eso que quede muy claro. Aunque muchas chicas lo usan para no tragarse como todo el ambiente sucio que a lo mejor puede haber cuando vas en moto, ¿no? Entonces básicamente es como que si fuera un suéter con un cierre súper largo y nomás lo abres de en medio, te metes ahí, tiene sus mangas largas y hasta puedes tapar tus manitas. Mira, aquí nada más puedes agarrar así el freno y pues el acelerador de la moto y ya está, o sea, run run, ni una gota de sol en esos deditos. Y bueno, lo puedes encontrar de todos los colores, con todos los diseños, que si Diosito, que si el Louis Vuitton, que si el Gucci, el Dior. Si les buscas bien, puedes encontrar uno de una telita un poquito más fresca para que no te sofoques. Son tan largos, es tanta tela que los dobla en el piso. Vean la cantidad de tela que tienes ahí. Me voy a llevar uno de estos se ven como más sport, la tela se ve un poquito más fresca, aunque este no te cubre las manos, ¿ve? Se me va a quemar el dedo. No quiero que se me queme el dedo mientras voy en la moto. Ya me está enseñando que lo tienen diferentes colores. Mira, que si lo quiero en negro, que si lo quiero como más blanco, y cuestan $6 y te incluye el cubreboca. Y no solo venden los trajes ninjas, también te puedes venir a comprar que si el suétercito como sport de tela fresquita, aunque a lo mejor tú dices es demasiado, ya voy con pantalón, ¿para qué me pongo todo el traje completo? Mejor un suétercito y me siento como un poquito más cómodo, un poquito más fresca y no me tengo que estar quitando y poniendo todo al mismo tiempo. Y quiero que veas esto. El suéter trae gorra, ¿ok? Y tiene un hueco para que te hagas una coleta, una colita, un moño, saques tu peinado por ahí y eso no interrumpa con tu suéter. Para que quede más que claro, me lo voy a medir. Ahí van los brazos, que por cierto tiene espacio para meter el dedo. Acá está el cierre y esto te tapa la cara y luego te pones acá tu gorrita, la paras y por aquí te sacas el cabello. Me siento muy asfixiada con esta cosa. No sé cómo lo logran. Me lo voy a quitar porque lo voy a sudar y me lo van a cobrar. Y no solo lo venden para adultos, ¿ok? También te puedes convertir en una mini ninja. O sea, es que la cosa es desde chiquita. Y obviamente estos tienen un diseño más infantil, como de lacitos, de Mickey Mouse, de frutita. Desde muy jóvenes las mamás les enseñan a sus hijas a taparse del sol, a cuidarse extremadamente la piel. Como en muchas partes del mundo, obviamente en Vietnam venden imitación de todo. Esto es una imitación de un cinturón Gucci, pero dice Gucci. Este no es un cinturón de imitación Versace, es Gianni Versace. Y un cinturón Audi, para que vayas a toda velocidad, bebé. Tú vas y que con el cinturón Audi ahí pegado. ¡Qué bonito está esto! Yo pensé que, pues no sé, era un outfit normal, común y corriente, pero no. La mayoría de las escuelas así se visten, con una camisita blanca y una falda o un pantalón azul. Cuesta aproximadamente unos $5 o $6, depende de la edad, y aquí luego le timbran el nombre del colegio. Está súper lindo, ¿no? Muy de abuelito dime tú, muy Heidi. Es muy impresionante porque en muy pocas partes del mundo he visto zapatos de vestir tan pero tan baratos, en $5, $6, $7, $8. Y vean esto, o sea, dignos de una boda, dignos de un matrimonio. Obviamente hay imitación por ahí, tienen las populares chanclitas Hermes, las Prada. Cuando las tocas se sienten acolchaditas, o sea, no es como que se siente un zapato tieso que te va a dejar el pie maldito. Se ve un zapato de muy buena calidad. Estoy bastante impresionada y están bastante baratas todas y se ven muy bonitas. El tema de las tallas en muchos países asiáticos es bastante interesante. O sea, quiero que veas esto. Este vestido dice que son 4XL. Ok, lo voy a sacar. Quiero que veas el ancho del vestido. Entonces, ¿qué talla soy yo? Como 3XL más o menos. De nuestro lado del mundo, esto jamás sería 4XL. Tal vez sería una talla mediana. Es bien diferente el tema de las tallas aquí. Hay uno que dice 6XL. ¿Esto te parece un vestido que sería 6XL? Porque a mí claramente no me parece eso. De hecho, creo que a mí me quedaría solo un poquitín holgado y ni siquiera en el largo me sirve, ¿ok? Claro que sí, soy yo un poquito más alta aquí, ¿no? Entiendo el largo de los vestidos, pero la talla, nada que ver, o sea, no entendí. Esta señora que está acá, ay, qué linda, se ríe y todo. Ella te cobra por
pesarte, ¿ok? O sea, por si de repente tú vas pasando, ay, ¿cuánto estaré pesando hoy? Me voy a pesar aquí con la señora y yo me paro aquí. Me encanta que ninguna de las dos nos entendemos, pero nos estamos riendo. Aquí va lo último que me queda de efectivo, come on. Y mira, te deja pesarte después de esto. Se me quitó la duda, peso como 62 kilos. Duda aclarada, continuamos cazando ofertas. Ahora estamos entrando a la parte de joyería, de relojes, que por cierto me dicen que aquí en Vietnam la gente ahorra con oro, ¿ok? Que es muy común que la gente salga a la calle con oro, que si hay una boda se ponen un montón de cosas de oro, nadie les arranca el brazo, nadie les arranca una oreja, y que lo hacen para tener ahí como su guardadito, porque el precio del oro se mantiene. Entonces mira, puedes encontrar fácilmente en el mercado una pieza de oro. Me parece bastante sorprendente. Vamos a preguntar cuánto cuesta. Le preguntamos a esta señora por los precios y nos sacó una pulsera que tenía como unos símbolos de dólares, como de reggaetonero que quiere mostrar mucho dinero, y esa costaba $1000. Realmente pensé que iba a estar mucho más cara. Y estos anillos que están acá de compromiso me dicen que los dos cuestan $200. Está barato porque realmente lo que cuesta aquí es el material, porque aquí en Vietnam la mano de obra es muy barata. Entonces posiblemente el artesano que hizo esta joyería, que tomó mucho tiempo, a lo mejor le pagaron entre unos 10, 15, $20 por todo ese trabajo. Pues listo, eso ya fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el mercado Chocón en Da Nang. A mí sinceramente me encantó. Y nos vemos pronto en otro video. Chau, chau. Mi amor, me encantó todo, chama. Qué divertido venir al mercado. Ahí uno se da cuenta que el idioma no importa, no importa. La gente se ríe, tú te ríes, yo me río, nos las pasamos muy bien. Recomiendo recomiendo ampliamente venir a un mercadito de estos cuando visites estos lados. De verdad que me gustó.